vamos a ver un ejemplo del uso de la función derivada para calcular la monotonía y los extremos de una función. En este caso, la función de la que queremos estudiar su monotonía y sus extremos es una función polinómica de tercer grado. Lo que vamos a hacer primero, entonces, va a ser derivarla. Vamos a tener f' de x igual a, aplicando la regla de derivación de la potencia, nos queda 6x al cuadrado menos 54x más 84, esa es la función derivada. El 3 ha pasado multiplicando el 2, me queda 6 y aquí queda un grado menos. El 2 queda multiplicando el 27, me queda 54 y queda un grado menos. Y el 84 por la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda 84. Ahora, lo que tenemos que hacer son calcular los puntos críticos. Los puntos críticos de esta función, los puntos críticos de f', serían, los puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe o bien la derivada es cero. En primer lugar, el dominio de la función derivada de f', de esta función, son todos los números reales, porque se trata de una función polinómica de segundo grado. Las funciones polinómicas no tienen problema. Entonces, como el dominio son todos los números reales, aquí no nos sale ningún punto crítico. La función existe siempre. El segundo tipo de puntos críticos son aquellos en que la derivada vale cero. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cuándo la derivada vale cero, es decir, cuando 6x cuadrado menos 54x más 84 vale cero. Bueno, es una ecuación de segundo grado. Lo primero que me he dado cuenta es que todos los coeficientes son múltiplos de 6. Entonces puedo dividir entre 6 para que nos quede una ecuación de segundo grado un poco más sencilla. Nos queda x cuadrado menos 9x más 14 igual a 0, dividiendo entre 6 los coeficientes. Y ahora sí, aplico la fórmula de la ecuación de segundo grado. X será igual a 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 56 partido 2. Lo cual es igual a la 9 más menos la raíz cuadrada de 25, que es 5, entre 2. Y esto nos da dos valores para la x, dos raíces de la función derivada. Son 9 más 5, 14, entre 2, 7. Una posibilidad es que x valga 7. Y 9 menos 5, 4, entre 2, 2 sería el otro punto crítico. Estos de aquí, entonces, son puntos críticos. Ya tenemos los puntos críticos. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada en los puntos que no son críticos, los intervalos en que se divide la recta por los puntos críticos. Entonces, vamos a dibujar un esquema donde primero ponemos el eje X y aquí marcamos los puntos críticos. Tenemos el 2 y el 7, que son los puntos críticos que nos han salido. Debajo marcamos la función f' y debajo vamos a tener el crecimiento y el decrecimiento de la función f, que va a depender de los signos de f'. Entonces, sabemos que f' para 2, f' vale 0. Y para 7, f' también vale 0. Entonces, lo que queremos saber es qué signo va a tener a la izquierda de 2, aquí no vale 0, entonces, ¿qué signo va a tener? Va a tener signo constante. Entre 2 y 7, ¿qué signo va a tener la función derivada? Y para valores mayores que 7, ¿qué signo va a tener la función derivada? Pues lo que podemos hacer son tomar valores, por ejemplo, y vamos a calcular f', que tenemos la fórmula, la forma de f' la tenemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí arriba, 6x cuadrado menos 54x más 84, pues vamos a calcular f' en un valor a la izquierda de 2, más pequeño que 2. El más cómodo es el 0, pues vamos a calcular f' en 0. f' en 0 sería sustituir 0 en el polinomio, lo que me queda es el término independiente. Me queda 84, pero lo que me interesa más que me quede 84 es que me queda positivo. Me queda positivo. Entonces, a la izquierda de 2 sale positivo.
la derivada. Entre 2 y 7, pues podemos calcular la función derivada entre 2 y 7. Por ejemplo, la podemos calcular para 3. Entonces, si la calculamos para 3, sería poner aquí un 3 en el polinomio. Tendríamos 6 por 3 al cuadrado menos 54 por 3 más 84. Esto sale menos 24 y realmente lo que me interesa es que sale negativo. Luego, entre 2 y 7, aquí en medio, tenemos negativo. Estos son los signos de la derivada. Y vamos a calcular para un valor mayor que 7, a ver qué signo ponemos aquí. Un valor mayor que 7, pues podemos calcular la derivada en 8, por ejemplo. Entonces calculamos f' en 8, que sería 6 por 8 al cuadrado menos 54 por 8 más 84. Y esto sale 36. Lo importante es que sale un número positivo. Luego, aquí tenemos que la derivada es positiva. Tenemos entonces los signos de la derivada. Los signos de la derivada son positivo, negativo y positivo en los distintos intervalos. Y de aquí tenemos el crecimiento de la función f. Porque cuando la función derivada sea positiva, la función original va a ser creciente. Creciente cuando la derivada sea positiva. Cuando la derivada sea negativa, la función va a ser decreciente. Y cuando la derivada es positiva, pues de nuevo la función es creciente. Luego, aquí hemos representado con flechas el crecimiento, lo voy a poner de otro color, el crecimiento de la función f. Ahora sí podemos escribir la solución. Vamos a decir cuando f es creciente y cuando f es decreciente. La solución va a ser la siguiente. La función f es creciente. ¿Dónde? Desde menos infinito a 2 y aquí también, desde 7 a más infinito. Va a ser creciente en menos infinito 2 unión 7 más infinito. ¿Y dónde va a ser decreciente? Pues va a ser decreciente donde la derivada es negativa, que es de 2 a 7. F es decreciente en el intervalo 2, 7. Pero es que podemos decir más, ahora vamos a decir también los extremos. Vemos qué ocurre justamente en el 2. En el 2 la derivada no es positiva ni negativa, es 0. Luego la tangente es horizontal. Eso significa que aquí podría tener un máximo o un mínimo. De hecho, vemos que a la izquierda crece y a la derecha decrece. Pues si crece y decrece, lo que vamos a tener aquí va a ser un máximo. Vamos a dejar un poquito, vamos a subir un poquito la pizarra, eso es, un poquito nada más, para escribir dos líneas que me quedan. Tenemos entonces que f de x, tiene un máximo en x igual a 2. Va a tener un máximo aquí porque va creciendo, es creciente antes de 2 y es decreciente después. Sube y después baja. Y en 7, ¿qué ocurre? Que primero decrece y después crece. Si decrece y después crece, justo en el 7 lo que va a tener es un mínimo. F tiene un mínimo en x igual a 7. Claro, estos máximos y estos mínimos son máximos y mínimos relativos. Después la función se puede ir a más infinito o a menos infinito. Pero son máximos y mínimos relativos. Y ya está. Hemos visto cómo, usando la función derivada, igualándola a 0 y viendo los signos de la función derivada, podemos ver el crecimiento y decrecimiento de la función y también ver los máximos y los mínimos.